FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar de la nueva generación de bancos, los neobancos o bancos digitales. ¿Es esta la revolución más importante de la banca de los últimos 600 años? Antes de adentrarnos en el debate, Augusto nos contará la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, impecable. ¿Vos? Todo muy bien. Bueno, cuando hablamos de historia, Juanpi, nos resulta muy difícil, ¿viste? A veces encontrar un único hito fundacional para los cambios disruptivos y los comienzos a veces de nuevas etapas que se van dando. Pero, si bien es verdad que se expresan, digamos, en algunos hechos puntuales, como puede ser la caída del Imperio Romano o bien también el descubrimiento de América, los cambios culturales o los surgimientos de tecnologías disruptivas suelen tener hitos y procesos en los cuales se van incubando. Y cuando empezamos a pensar un poco cuál es el hito o el momento que da el surgimiento de la banca, claramente la primera referencia, como hemos comentado en otros episodios, viene de la mano de los caballeros templarios, que eran estos guerreros, estos monjes que custodiaban el camino hacia Tierra Santa. Pero, sin embargo, la mayor institucionalización de la banca tradicional, digamos, como la conocemos hoy en día, viene de la mano de los mercaderes y de los comerciantes y familias nobles italianas. Puntualmente, déjame que te diga que el primer banco que conocemos de esta forma más tradicional viene creado por los Medici, quienes, además de haber puesto 4 papas y 2 reinas de Francia, entre otras cosas, gobernaron Florencia durante mucho tiempo y fue el centro de su influencia durante más de 200 años. Y la historia comienza entonces que en 1397 Juan Medici funda el banco más famoso del Renacimiento, que va a crecer y se va a convertir en un ícono gracias a Cosimo, hijo de Juan. Ahora, el nombre de los bancos, por ejemplo, viene también de este lugar en el que se sentaban los banchieris, digamos, que eran las personas que iban intercambiando títulos, iban entregando pagarés o papeles a cambio de dinero que iban recibiendo. Y banchieri justamente venía dado también por el lugar en el cual las personas se iban encontrando, que eran estos bancos, digamos, comunes y corrientes. Con el paso del tiempo, la banca se va extendiendo por toda Europa y aparecen otras familias muy importantes, como los Rothschilds en Londres o Planstrum en Suecia, a quien también se le atribuye a este último, por ejemplo, la emisión y popularización de los primeros papel moneda a cambio de los depósitos que recibía. Ahora bien, si avanzamos un poco en el tiempo, si nos vamos de 1397 y venimos un poco más a la edad contemporánea, donde un hito puede ser la Revolución Francesa, también encontramos, por ejemplo, que de este lado del océano, en Estados Unidos, el First Bank of America, o el primer banco de Estados Unidos, fue creado en 1791 por el Congreso de ese país a instancia de Hamilton. Hamilton, secretario de Hacienda, además de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, uno de los primeros secretarios de Hacienda de este país. En un principio era un banco de capitales mixtos, en donde el gobierno federal tenía algo así como el 20% del paquete accionario, y el resto se distribuía entre privados. Y la funcionalidad que tuvo fue crearse para saldar y financiar las deudas que había tenido ese país por la Guerra de la Independencia. Pero es recién durante el siglo XIX y más aún a comienzo de 1850, cuando comienza a surgir en Estados Unidos los grandes bancos que van a marcar la historia de los mercados del siglo XX y por qué no también del siglo XXI. A modo de ejemplo podemos tener Wells Fargo, que surge en California, Lehman Brothers, que surge en Alabama, JP Morgan, que surge en Nueva York, Bank of America, que surge en Carolina del Norte, y Goldman Sachs y Citibank, que también surgen en Nueva York, más o menos alrededor de 1850 cada uno de estos. Si venimos un poco más al sur, vamos a ver que en 1822 se crea la institución más vieja de Hispanoamérica, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, un banco privado que estaba conformado principalmente por los principales estancieros de esta provincia de nuestro país. Y, a su vez, este fue el primer banco que emitió billetes, es decir, papel moneda, para respaldar los depósitos que tenía.
En 1890, mucho más adelante en el tiempo, después de la crisis de 1890 en la Argentina, surge el Banco de la Nación Argentina, que también conocemos ahora. Y volviendo a aquel lado del Atlántico, yendo a lo que era España, vemos que en esta época surge, por ejemplo, el Banco Santander y el Banco de Bilbao, y que en Francia es con Napoleón cuando surge el Banco de Francia, o, por ejemplo, en Suiza cuando surge el Credit Suisse. Y lo importante es que todas estas entidades significaban un enorme aporte para la economía, porque obviamente que iba captando recursos ociosos de la población y lo asignaban a actividades productivas e innovadoras en un momento en el cual había una gran disrupción tecnológica, ¿no? Desde la creación de la bombita de luz hasta el surgimiento de los primeros automóviles, digamos, propulsados por motores. Hay una historia famosa, digamos, de que Henry Ford crea el famoso motor del Ford T por una línea de crédito que obtiene, si mal no recuerdo, en el JP Morgan. Y durante todo el siglo XX fuimos partícipes de muchos acontecimientos históricos, 2 guerras mundiales, 2 crisis económicas muy fuertes, a la que podemos incluso quizás sumar la crisis del 2008, el surgimiento y la caída del comunismo y muchos cambios y saltos tecnológicos que fueron cambiando nuestras formas de relacionarnos. Pero los bancos, en términos generales, más o menos prestan los mismos servicios desde hace 250 años, salvo en contadas excepciones, o mejor dicho, en contados momentos, como puede ser, por ejemplo, el surgimiento de la tarjeta de crédito o la integración de inversiones en bolsa, o bien la agilización de pagos internacionales. Y cuando vemos todo esto, encontramos un último dato interesante, y es que el 2018, más allá de ser una crisis tremenda y que marca el comienzo de este siglo, termina llevándose por tierra esta frase de too big to fail, demasiado grande para caer, que era el Lehman de Lehman Brothers, valga la redundancia. El Lehman. El Lehman de Lehman Brothers. Entonces, a raíz de eso incluso surgen otras tecnologías disruptivas, como es la blockchain y el Bitcoin, de las cuales hablamos en otros episodios. Pero para mí la pregunta, Juanpi, en todo esto es: ¿quiénes son los Medici del siglo XXI? ¿Quiénes nos pueden ayudar a descifrar hacia dónde va a ir la banca en este siglo XXI? Para responder a esta pregunta necesitamos buscar a alguien que haya creado productos digitales desde cero. Mejor dicho, que haya sido partícipe en la creación de bancos digitales desde cero. También me gustaría que sea alguien que sea un apasionado de la historia como nosotros, que nos pueda hablar un poco también sobre la historia de los Medici y, si es posible, que haya escrito libros sobre el tema. Es un perfil muy extraño, pero tenemos la suerte de haberlo encontrado. Alejandro Esclacera, es un placer tenerte por acá. ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que no sé si voy a poder cumplir las expectativas después de tremenda introducción. Yo no lo pude haber contado mejor. ¿Por qué después de 500, 600 años seguimos hablando de los Medici? Bueno, a ver, es muy curioso porque mientras iban hablando y iban contando toda la historia, yo seguía pensando algo que, digamos, iba llegando a la misma conclusión de algo que vengo pensando hace muchos años, que es que al final los servicios financieros de por sí no hacen nada. O sea, siempre que estamos hablando del desarrollo de la banca, de la creación de una generación de banqueros o de bancos o de la profundización de servicios financieros, siempre estamos hablando de un momento de auge del comercio, ¿no? O sea, en definitiva, los servicios financieros son el canalizador de otra cosa que está pasando alrededor, digamos. O sea, no sé, por ejemplo, el gran comercio que tenía, o el desarrollo económico que tenía Italia en el año 1300, 1400, la región de Italia, ¿no? Porque Italia no existía como tal. O el liberalismo económico que por ahí se vio durante digamos, los 100 años del 1800. O incluso yo voy más atrás, durante la época de los fenicios que iban conquistando el mar Mediterráneo, que por ahí también había algunos protobancos en aquel momento. O sea, siempre estamos viendo que los servicios financieros surgen alrededor de grandes, o el gran desarrollo de los servicios financieros surge cuando hay grandes movimientos de dinero y de crecimiento económico. Y contestando tu pregunta, digo, o sea, al final, si vemos, el desarrollo de los servicios financieros son lo mismo. O sea, cuando hablamos de ¿qué hacía Medici? Medici le prestaba dinero a la gente que tenía dinero o a los comerciantes que
que por ahí necesitaba y que veía que se lo podían devolver, y hoy pasa lo mismo, ¿no? ¿Ustedes lo ven igual? Coincidimos en la importancia que tiene o que han tenido los Medici, y también, y esto lo dice Augusto, y también lo decís vos en tu libro, salvo contadas excepciones, y ponemos los medios de pago como una de esas excepciones, no ha habido innovaciones hasta el día de hoy que puedan asemejarse a lo que fue esa revolución de la Italia medieval o la Italia renacentista, ¿no? Innovación vista, me parece, Juanpi, desde el punto de vista de lo que es la banca, porque tenemos, por ejemplo, el surgimiento del Bitcoin, o podemos, por otro lado, ver un auge fuerte en lo que es la experiencia de usuario, digamos, en finanzas embebida, pero claramente al banco quizás le está faltando, ¿no, Ale? Como este gancho de qué más nos vas a dar, o sea, ¿quién va a ser, como te decía en la pregunta, el Cosimo Medici del siglo XXI, digamos? Sí, yo tenía un jefe en uno de los primeros bancos digitales donde trabajé, que yo tenía un jefe cuando trabajaba en Willow Bank, en el primer banco digital de Argentina, que decía, los servicios financieros son commodities. La cuenta es cuenta, la tarjeta es tarjeta, no sé, el plazo fijo. O sea, al final es como que si vos te pones a pensar en términos de cómo ha evolucionado y en el momento que estamos hoy, te das cuenta que al final los servicios financieros son en definitiva lo mismo. Ustedes lo dijeron, o sea, se avanzó mucho en términos de experiencia de usuario, de cómo la gente, por ahí de la democratización de los servicios financieros, de la banca, o sea que hoy muchas más personas pueden acceder a eso. Pero en definitiva, ¿qué cambió, no? O sea, al final la cuenta es cuenta, la tarjeta es tarjeta, el plazo fijo es plazo fijo. Y ahí tengo un punto, Ale, y te interrumpo, pero quiero ir a un punto de tu libro también, que es, si fuera, yo lo pienso es que si fuera una cuestión menor, entonces podríamos decir que un banco tradicional que tiene un home banking es lo mismo que un banco digital, pero vos específicamente en el libro eso lo diferenciás muy bien. De hecho decís que justamente el caso de un banco que no es banco digital es el caso de banco tradicional que tiene un home banking. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿en qué se diferencia en términos concretos un neobanco de este banco tradicional que pueda tener un home banking? Correcto. Hay a ver, perdón si me pongo muy teórico acá, pero está bien. Digamos, por ahí el gran hallazgo no sé si decirlo hallazgo, la gran bajada, digamos, del libro, lo que quiero decir es, hay como dos capas de bancos como los conocemos hoy. Está la capa del banco tradicional, que son todos estos productos de los cuales estamos hablando. O sea, la cuenta, la tarjeta, etcétera, etcétera. Arriba de esa capa, uno monta la banca digital. Como cada vez que digo banca me siento muy antiguo, ¿viste? Porque ya banca parece una palabra casi... Te sentís un italiano del Renacimiento. Sí. Y hasta esas dos capas, digamos, cualquier entidad, cualquier empresa que haya logrado llegar hasta ese nivel puede estar satisfecho de que por ahí se ayornó al siglo XXI, que llegó hasta el siglo XXI y que, bueno, estamos en época. Pero eso no alcanza para diferenciarse o ser distinto o poder innovar en servicios financieros. Entonces hay que agregar una capa más, que es la que yo llamo de innovación real dentro de servicios financieros, que se basan en 3 pilares, que es lo que tiene que tener una organización para ser realmente innovadora y lo que puede diferenciar, digamos, lo que realmente diferencia a una fintech o a un neobanco de un banco tradicional. Y digo puede porque hay muchos neobancos que hoy se están pareciendo mucho a los bancos al home banking, digamos, de la banca tradicional. O sea, la banca digital tiene que hacer este salto para ya no quedarse en esa capa digital que supo empezar a crear hace 10 años, sino avanzar hacia la innovación real. Esos 3 pilares son la cultura organizacional, la capacidad de poder de una organización horizontal que pueda desafiarse, que pueda generar nuevas ideas. Después tenemos otra capa que yo llamo el job to be done, o sea, encontrar el problema real del usuario que está por detrás. Hay una teoría de jobs to be done que habla de cómo yo me doy cuenta de cuál es el mecanismo causal de compra. ¿Por qué una persona compra algo? No solamente por la necesidad, por ejemplo, ¿por qué compro un mouse? Y obvio, porque necesito usar la computadora de una manera más cómoda. No, en realidad es porque permanentemente trabajo, no sé, con PowerPoint y necesito poder acceder a eso porque necesito presentar PowerPoint porque mi jefe es muy pesado y me pide que permanentemente le esté entregando. O sea, hay una necesidad real
muy puntual de cada uno de los usuarios o de un conjunto de usuarios, y entender esa necesidad hace que nosotros podamos innovar alrededor de eso. Y finalmente, el tercer pilar son los datos, es decir, tener poder explotar los datos de una manera que a nosotros nos permita conocer ese job to be done, esa necesidad que están teniendo los usuarios, y que solamente lo podemos conocer a través de los datos. Y esa diferenciación, en definitiva, lo que te permite hacer es poder construir sobre esto que estamos hablando, sobre lo que está por detrás de los servicios financieros. Es decir, por ejemplo, el auge del comercio. O sea, ¿cómo hago para yo agregar valor como banco digital a través de esos tres elementos, de esos tres pilares, alrededor de la actividad que genera, de la actividad económica real que hay detrás del dinero, de la necesidad real que tiene el usuario? En tu libro Challenging decís que a la hora de hacer productos financieros hay 5 elementos o factores que hacen que este sea un desafío particularmente complejo o particular, ¿no? A mí me gustaría repasarlos también para la audiencia, si alguno no lo ha leído, también para recomendarlo. El primero dice que le puse el orden que a mí me gusta y no el de tu libro. Me tomo ese atrevimiento literario, ¿no? Sí. Por un lado, que es la guita de la gente, ¿no? Que es la plata de otros. El segundo, que todo esto se trabaja en un entorno competitivo altamente regulado. El tercero, que los servicios financieros son commodities. El cuarto, que después me encantaría que me lo explique, que dice algo así como que nadie quiere usar los productos de la banca. Y el quinto, que los stakeholders suelen ser muy intensos. Yo lo traduje con mis propias palabras, ¿no? De estos 5 pilares, si tuvieras que elegirme uno o dos, que para vos son el centro de la complejidad de revolucionar el mundo de las finanzas, ¿cuál elegirías? Hacésela difícil, Juanpi, que sea uno nada más. Bueno, que sea uno. Me arriesgo que sea uno solo. Bueno, voy a hablar de 2, pero finalmente voy a elegir uno. Todavía no sé cuál. Dale. Los dos que elijo, sin lugar a duda, es que nadie quiere usar tu producto. Ese es el primero. Y lo segundo es el regulador. O sea, el primero, que es el que genera más polémica, digamos, o el que más impacta al principio, es porque es esto que estamos conversando. O sea, nadie quiere usar productos financieros, nadie quiere sacar un préstamo, nadie quiere poner un plazo fijo y dejar su dinero congelado 30 días, nadie quiere hacer una transferencia. Lo que en realidad queremos, cuando usamos servicios financieros, es hacer otra cosa que está por detrás de eso. O sea, la persona que deja un plazo fijo 30 días es porque quiere obtener una rentabilidad. Si fuera por él, no dejaría el dinero 30 días. Es decir, el producto lo contrata para otra cosa que está por detrás, no por el producto en sí mismo. Nadie saca un préstamo por el placer de sacar un préstamo. La gente saca un préstamo porque quiere comprarse otra cosa, porque quiere cumplir un sueño, porque necesita el dinero para salir de una emergencia. Y nadie hace una transferencia por hacer una... ¿A quién le gusta hacer una transferencia? O sea, hacemos transferencia porque queremos, no sé, quedar bien con nuestro primo que nos prestó guita al día anterior para comprar una cerveza. No sé, cualquier cosa. O sea, lo que buscamos es otra cosa que está por detrás de eso. Entonces, esto es lo más difícil de entender. Y no es menor. O sea, parece obvio cuando lo hablamos. Pero muchas veces desde los bancos digitales creemos que no, sacá tu super préstamo o hacé el onboarding. No, experiencia 100% digital. Al cliente le importa un bledo eso. Al cliente lo que le interesa es que vos le soluciones problemas reales. Y los problemas reales en general no son financieros. Los problemas financieros se generan porque hay otro problema que está por detrás. Esto es lo que veníamos conversando. Cómo generar valor por detrás de eso. Y el segundo punto que hablé es el del regulador. O sea, cómo lo que complejiza muchísimo todo lo que es la gestión de servicios financieros y cada vez más, porque la fintech en un principio trataban de escapar, digamos, de alguna manera de las manos del regulador, y hoy ya eso es una utopía, no solamente porque el regulador avanza sobre la fintech, sino porque algunas fintech incluso quieren estar reguladas porque encuentran ahí algunos beneficios. Vuelven, digamos, la gestión de lo que en producto llamamos el MVP, el producto mínimo viable, etcétera, bastante complejo, porque tenemos que adecuarnos a la regulación para poder sacar productos. Si me quedo con uno, me quedo con el primer elemento. O sea, porque eso de alguna manera define el negocio y la propuesta de valor de lo que vas a hacer. El otro es una complejidad que te encontrás en el camino, por decirlo de alguna manera. Me voy a ir al segundo, porque me la dejaste picando vos en ese sentido, que es... Dale. Hay una creencia muy difundida que cuando uno estudia un poco más y empieza a entender la regulación que hay por detrás y la importancia de entender esa regulación, de lo que significa, y no te rías porque te vas a acordar de tu pasado, un régimen informativo. Claro. Hay una creencia muy difundida que la regulación que tienen los bancos
es decididamente más restrictiva y que las fintech han tenido éxito principalmente porque no se las mediría con la misma vara. ¿Esto es así o es una afirmación totalmente falsa? A ver, es curioso porque hoy ese éxito que pudieron haber tenido la fintech en años anteriores, los últimos 3, 4 años, está en cuestionamiento, está con un signo de pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el capital disponible en el mercado, digamos, es más acotado, los inversores miran otro tipo de métricas y demás, que creo que en definitiva es sano para el ecosistema, de alguna manera depura los proyectos que por ahí no pueden traccionar, no pueden generar rentabilidad, etcétera. Entonces, finalmente con esto lo que quiero decir es, al final, ¿qué es el éxito, no? O sea, sin lugar a duda hubo un boom, hubo una aparición, hubo mucha innovación en términos digitales y que de alguna manera empujó todo el ecosistema hacia adelante y el regulador empezó a notar estas cosas y empezar a avanzar sobre estos nuevos jugadores que empezaban a aparecer. En definitiva, el regulador se ve con muy malos ojos todo el tema por momentos en el sector de que el regulador de alguna manera caprichosamente, muchas veces se dice, avanza con alguna norma, con una directiva, etcétera, para las entidades financieras que están por fuera de la regulación. Pero en definitiva, el dinero y la gestión del dinero siempre estuvo regulado. Es decir, los primeros bancos estaban directamente prohibidos, no se podían hacer porque se consideraba que era usura. Entonces, contestando la pregunta, digamos, creo que hubo un boom al principio que por el desconocimiento, por la penetración de la tecnología en el sector financiero, de alguna manera permitió una explosión, el capital barato, etcétera, permitió una explosión, pero luego, digamos, la regulación finalmente llega para todos, está bien que llegue, y de alguna manera eso pone un paño de realidad, digamos, sobre el sector. Los que no se pueden adaptar a la regulación, de alguna manera, no quiero ser duro, pero y tampoco están así, pero de alguna manera no deberían existir. O sea, en definitiva, las fintech o cualquier entidad financiera, el producto es el dinero de la gente y hay que cuidarlo y el regulador está para eso. Después podemos cuestionar si la regulación es buena o no es buena, digamos, pero la regulación está para eso y está bien que esté. Ahora, desde un punto de vista, si querés, más conceptual, Ale, ¿no te parece que, más allá de que es necesario que todos los procesos se vayan depurando y que eso termina siendo sano, digamos, para el ecosistema, es necesario que estas, si querés, nuevas formas de banca o nuevas formas de vincularnos con los servicios financieros sean medidos con otra vara? Que incluso, imagino que va a ser la misma vara distinta con la que deben haber medido el producto que ofrecía Goldman Sachs en 1869 en Nueva York, o una vara distinta con la que se medía el producto que ofrecía Wells Fargo en 1852 en San Francisco. Digo, momentos en los cuales el producto típico quizás era el algodón que se producía en Carolina del Norte o el oro que se extraía, digamos, de minas. Quiero decir, tenía que haber una visión más, si querés, no sé si la palabra es futurista, pero sí, digamos, out of the box, ¿viste? Como se suele decir, para decir, bueno, che, quizás acá pueda haber algo piola para vincular puntas o agarrar cosas ociosas que tengo en la economía y reconvertirlo. Mi punto es necesario tener una mirada out of the box para que puedan desarrollarse determinadas industrias, porque si ni bien está saliendo, vos le ponés la pata encima, le decís, no, pará, por ahí no, en definitiva vas como cercenando la creatividad. Y el concepto de, che, ¿en cuál sería el momento en el cual, digamos, es justo cambiar este enfoque con respecto a la fintech y decir, bueno, pará, focalicemos más en revenue, focalicemos más en esto, metámosle tal o cual regulación? A ver, yo creo que la regulación siempre, en general, va por detrás de las cosas que ocurren, ¿no? O sea, el suceso aparece, el fenómeno aparece, y en algún momento el regulador, así como la sociedad en su conjunto, empieza a entender de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que está pasando. La regulación bancaria, yo obviamente no tengo el detalle acá, pero seguramente se empezó a regular cuando se empezaron a dar cuenta de que significaba un riesgo sistémico, es decir, que la banca estaba popularizada, de que la población dejaba el dinero ahí, y que eso representaba un riesgo sistémico, es decir, que si un banco quebraba, todo el mundo iba a buscar su depósito y eso ocasionaba una crisis económica.
Entonces, ante ese peligro, que seguramente habrá pasado, y se dieron cuenta de eso, que de hecho volvió a pasar en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, digamos, cada vez empezaron a poner más restricciones sobre lo que los bancos podían hacer y no podían hacer. En el caso de la fintech, creo que pasó un poco lo mismo. Al principio había mucho conocimiento de qué era y cómo se hacía y cómo se come esto que fintech, así como pasa con cripto. Y en algún momento cuando se dieron cuenta, cuando el regulador y la sociedad de vuelta se empieza a dar cuenta del impacto que tiene y que es algo que viene para quedarse y es importante, es cuando se le empieza, cuando se lo empieza a entender, se lo empieza como a agarrar de donde se puede, ¿no? Entonces, digo, está bueno que al principio la regulación no, de alguna manera, no detenga la innovación, pero creo que es algo que pasa casi naturalmente cuando se produce la innovación. Es decir, no hay persona, ni siquiera los propios emprendedores o los propios innovadores, que pueden entender sus propios límites y lo que pueden y lo que no pueden hacer. Entonces creo que es algo que se da naturalmente, ni siquiera hay que cuestionarse cuándo es el momento, porque de alguna manera se da de forma natural. Pasa lo mismo a nivel personal. Si uno empieza con una startup, por ejemplo, al principio no uno está innovando, está creando algo nuevo y obviamente uno no se adapta a la regulación. O sea, hasta que empezás, hasta que constituís una sociedad y demás, por ahí los primeros 1 o 2 meses estás facturando con tu nombre que ni siquiera por ahí estás facturando, estás cobrando, digamos, sos vos, porque estás de alguna manera validando la prueba de concepto. Y ahí estás siendo creativo y estás por fuera de la regulación. En algún momento vos mismo decís, che, tengo que empezar a estar regulado o tengo que empezar a ajustarme a las normas, porque si no ya después se transforma en un caos, ¿no? Ahora hablaste de éxito y del éxito de los proyectos, y yo te quiero llevar un poco ahora a hablar de producto, ¿no? Si uno agarra un libro de finanzas tradicionales, generalmente la descripción que hay de empresa es que es el conjunto de proyectos de inversión que lo componen, ¿no? Dicho de otra forma, la forma tradicional, por así evaluar una empresa, es un mero enfoque financiero, agnóstico, que no presta demasiada atención en el qué es ese proyecto. Nada, un valor actual de un flujo de fondo futuro. Una visión muy financiera, y yo empiezo a ver hoy, y sobre todo en las startups, que empieza a haber una nueva mirada que dice algo así como que una empresa no es más que el conjunto de productos que la componen, ¿no? Una visión que deja de ser una visión de empresa como un conjunto de flujo de fondos a un conjunto de productos. Y si una empresa tiene un solo producto, una empresa es ese producto. Mi pregunta acá particularmente es, ¿qué significa que un producto agregue valor? Está buenísimo. La respuesta correcta, digamos, para eso es que resuelva problemas tanto para la compañía como para el cliente. El cliente puede ser interno o externo, ¿no? Siempre puede ser un usuario interno de la compañía o puede ser un usuario externo. Es decir, que resuelva problemas. El enfoque que se suele usar en las compañías, sobre todo en fintech y con toda esta movida de crecimiento y demás, es que muchas veces se pierde de foco este tema de la compañía, que ahora está volviendo producto de del invierno que estamos pasando, de que las compañías por ahí no pueden financiarse con capital tan barato. Entonces se vuelve un poco sobre esa mirada, que es una de las cosas que por ahí critico en el libro, ¿no? De que muchas veces se mira mucho la experiencia del usuario o al cliente y no tanto a si eso genera valor para la compañía o no. Entonces, ¿resuelve problemas? ¿Genera ingresos para la compañía? ¿Hace sustentable en el largo plazo la compañía o no? Eso en definitiva es generar valor, digamos. O sea, resolver problemas. ¿Cuál es el problema número 1 de la compañía? Y ver si dentro de un mes va a estar viva o no va a estar viva. Entonces, el producto tiene que, de alguna manera, cumplir alguna de las funciones que permitan hacer eso. Y segundo, tiene que, de alguna manera, resolver problemas para los usuarios. Eso es generar valor. Cuando no es solamente una interfaz bonita, un producto accesible, que sea súper intuitivo y demás, sino que además resuelve un problema real, esto que conversábamos. O sea, si no sé, por ejemplo, hay una tendencia ahora que se habla mucho de Buy Now, Pay Later. Buy Now, Pay Later, ¿por qué tuvo tanto éxito? Porque es un producto, es un concepto de producto, que de alguna manera se mete en la necesidad real de los usuarios. O sea, la persona, Buy Now, Pay Later básicamente es, yo voy a un comercio, quiero comprar, no tengo tarjeta, y puedo a través de una aplicación
financiarme en cuotas que me dan el préstamo en ese momento, porque la compañía tiene un acuerdo con ese comercio que me permite hacer la compra. O sea, lo que me está solucionando es la compra, no el producto financiero. No me está dando un préstamo. Yo casi que no lo siento como que estoy tomando un préstamo, sino que estoy comprando un producto. Entonces, yendo de vuelta, perdón, soy medio larguero a veces, contestando a la pregunta es que resuelva problemas para la compañía y para los clientes internos y externos de la compañía. Vos también sos un fanático, voy a decir, de la aplicación de ciertas metodologías que están vinculadas a la agilidad. Yo lo que siempre me pregunto es si en definitiva todos, es decir, utilizan el mismo framework, la misma tecnología, hacen discoveries con técnicas similares, ¿por qué hay productos que tienen éxito y otros que fracasan? Bueno, es interesantísima la pregunta y creo que es muy amplia, pero un poco viene también por esto que estamos hablando. O sea, hay muchos productos que están pensados sin una propuesta de valor clara, que no resuelven un problema puntual, que no están bien estudiados, y un pecado también que existe en muchas startups, en bancos digitales, etcétera, que es el feature factory, es decir, lanzar productos por el hecho de lanzar productos, porque tenemos que tener una determinada gama de productos, porque entendemos que eso nos va a dar el éxito, y tiramos tiros al aire, ¿viste? Tratando de pegarle algo que suponemos que en algún momento alguien va a usar. Ese es el peor pecado, digamos, de cualquier startup tecnológica, porque estamos en un mundo absolutamente desconocido, cambiante, con clientes que no conocemos, con tecnologías que nos sorprenden día a día, con contextos diferentes, sobre todo en escenarios de internacionalización de empresas que van a otros mercados y no tienen idea por ahí de los clientes que a los que apuntan y demás. Entonces, realmente, yo creo que, yendo por la negativa, los productos fracasan justamente por esto, porque no hay un buen proceso de discovery en el cual entendamos exactamente cuál es el problema del usuario, que repito, vuelvo a insistir, y perdón, pero lo digo todo el tiempo, que está por detrás del servicio financiero. No es el servicio financiero por el servicio financiero en sí, sino lo que está detrás. ¿Y por qué los productos triunfan? Perdón, entonces cierro con esto. ¿Por qué los productos triunfan? Perdón si soy redundante, pero exactamente por lo contrario. O sea, porque hay una construcción iterativa de producto, generamos una hipótesis, lo validamos en el mercado, vemos que funciona, lo iteramos, lo mejoramos, probamos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a un producto que prácticamente no puede fallar porque ya validamos el concepto. Y ahí te pregunto, Ale, si se puede. ¿Tenés alguna para contarnos que te haya salido mal? ¿Alguna que se pueda contar que me digas, creí esto, hice todo y no me salió? ¿Alguna que sea interesante? Sí, claro que sí. Sin dar ejemplo, nombres sin dar nombres que a vos que te puedan comprometer. Acá es libre, pero siempre cuidando tus NDAs, por así decirlo. No, totalmente. Uno aprende, aparte los fracasos uno tiene que verlos como éxitos porque es de lo que más aprende. O sea, si uno le sale todo bien, no aprende nada al final. O sea, cuando fracase va a fracasar mucho más duro. De alguna manera. Y aparte es imposible no haber fracasado. Así que tengo alguna historia para contar. Por ejemplo, cuando vuelvo a la historia de Willow. En Willow, por ejemplo, lanzamos una tarjeta en un momento que parecía, cuando lo hablábamos en las oficinas, que iba a ser un boom, iba a arrasar, que se llamaba, le habíamos puesto de nombre Willow Card. La Willow Card era una tarjeta que básicamente era la tarjeta de crédito para todos. Que veíamos que los usuarios querían una tarjeta de crédito. Uno de los ganchos más importantes que tenía Willow era que te daba tarjeta de crédito en el onboarding, que eso era súper innovador, estaba buenísimo. O sea, la verdad que la idea estaba bárbara. Pero había muchos clientes, la mitad de los clientes aproximadamente no calificaban para una tarjeta de crédito, ni siquiera de las más chicas. Entonces decidimos lanzar una tarjeta de crédito para todos, que era una tarjeta que en definitiva lo que hacía era, te daba un límite de crédito muy bajo, y luego, a medida que iba pasando el tiempo, si vos lo utilizabas, ese límite iba creciendo. ¿Qué pasa? La tarjeta, por ahí con el límite que tenías, no te alcanzaba para comprar lo que querías. Entonces, si querías comprar algo que era de más dinero, tenías que ponerlo vos en la tarjeta y después ibas con la tarjeta y lo comprabas. Entonces, en definitiva, era una forma de incentivarte a usar el plástico y yo tener conocimiento de tu flujo de fondos, digamos, y en base a eso ir haciendo crecer el producto. Bueno,
En el lanzamiento fue un éxito, o sea, atrajo un montón de gente, de hecho, Willow Bank en ese momento duplicó la base de usuarios que tenía y nos sentíamos muy contentos, claro, hasta que los usuarios empezaron a usar el producto. Había gente que directamente nos puteaba en redes sociales diciéndome esto es una falta de respeto, me dio una tarjeta de crédito de 100 pesos, con esto no me compro ni un Flimpaf. Parecía ser una tarjeta que me recordaba todo el tiempo que no podía, o sea, como que me marcaba mi nivel de pobreza. Claro. Exactamente. Entonces, al final terminó siendo un producto que habíamos emitido un montón de plástico, no quiero dar números, ¿no? Pero habíamos emitido un montón de plástico, gastado un montón de dinero en emitir ese producto, en términos de adquisición era buenísimo, pero también qué público habíamos traído, ¿no? O sea, un público que no tenía ingresos, no nos usaba la cuenta, no usaba la tarjeta porque lo consideraba que era un insulto, y bueno, en definitiva, la Willowcard terminó, al final la terminaron, incluso creo que ahora ya está, ya hace tiempo que no estoy, pero creo que incluso la descontinuaron y todo, por esto mismo. O sea, al final terminó siendo vergonzoso. Bueno, linda experiencia para anotar, ¿no? Siempre igual en los términos de innovar, tenemos que pasar por estos fracasos, errores, como decíamos antes, ¿no? A mí me gustan mucho las frases y creo que, como decías, el éxito termina siendo la suma de distintos fracasos, ¿no? Que al fin y al cabo terminan en un éxito. Y para cerrar un poquito... Como decía... Sí. Perdón, te tiro una frase, ya que te gusta la frase. Dale. La frase de Edison, no sé si la inventó él, que dice, no fracasé, solo encontré 999 formas que no funcionan. Exactamente, de eso una se cosa trata. Así. Tal cual. Y para ir cerrando este bloque del presente, acá en el podcast siempre dividimos la estructura en pasado, presente y futuro. Quería justamente hablar de una frase que podemos encontrar en alguna red social tuya, que dice algo así como "In God we trust, all others must bring data". Este enfoque de la data es increíble. Muchos dicen que la data es el petróleo del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué te gusta tanto esta frase? ¿Por qué la tenés? Podría ser perfectamente una remera, ¿no? Totalmente. A ver, como dije, la mejor forma de conocer a los usuarios, de conocer este job to be done, este trabajo que los clientes están tratando de resolver y que contratan un producto que les resuelva, que haga ese trabajo y les resuelva el problema, se conoce solo a través de los datos. Y los datos, en última instancia, representan la objetividad y no la subjetividad. Lo que pasa en las compañías tradicionales, y también eso se metió mucho finalmente en la cultura digital, sobre todo en las empresas que son feature factories y demás, es esta cultura de lo subjetivo, de que yo tengo la razón porque tengo mucha experiencia en esto. La experiencia es una de las cosas más valiosas que puede tener cualquier profesional, cualquier persona y cualquier compañía, pero en definitiva no deja de ser una opinión cuando una persona opina sobre la experiencia. Digo un pecado que tenemos todos, ¿no? Porque todos a medida que vamos haciendo experiencia creemos que tenemos algunas cosas claras. Y los datos en definitiva te muestran la verdad. Te validan si las personas, permite dejar los egos de lado y basarse sobre hechos. Entonces, la cultura de usar los datos, de poder analizar los clientes, buscar métricas y en definitiva comparar de esa manera, entender, por ejemplo, no sé, lo valioso que es poder entender en qué gastan el dinero tus usuarios, en qué usan los créditos, qué gastan, por qué, y poder indagar más sobre eso. De vuelta, le quita subjetividad y le agrega un componente de objetividad que a vos te permite tomar mejores decisiones de mucha más calidad y acotar de vuelta el rango de fracaso. Quizás no termines fracasando 999 veces como lo plantea Edison, sino que fracases solamente 99 o quizás menos, porque te basaste en datos objetivos y no en opinología, ¿no? Genial. Bueno, y ahora, como decíamos antes, el esquema nosotros que siempre presentamos es hablar del pasado, entender el presente y tratamos de predecir el futuro, ¿no? Tenemos algunas preguntas que son más bien predicciones que Juanjo te va a hacer, que tienen que ver con hacia dónde vamos un poco con la industria. Sí, a ver, podríamos arrancar un poco para hablar de bancos y neobancos, ¿no? Digo, en unos años hablar de bancos y neobancos será lo mismo. Digo, dicho de otra manera, ¿hay lugar en el futuro para un banco que no sea neo? Digamos,
hemos hablado de un puente que va de un banco a un nuevo banco. Digo, ¿vamos a evolucionar hacia un nuevo banco y vamos a quedar ahí o van a convivir los dos mundos? Esto es un poco como la discusión que teníamos de si el efectivo va a desaparecer o va a convivir y va a ir quedando cada vez menos como un long tail, ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto de esta temática? Yo, antes de ir ahí, me paro quizás temporalmente un poco atrás. Yo creo que primero vamos a llegar a una etapa, que ya estamos llegando, de que no se puede hablar de finanzas si no se habla de tecnología. O sea, Tal cual. no hay... la gente que estudia finanzas no se está dando cuenta, pero de alguna manera se han transformado en tecnólogos. Y si no lo están haciendo, lo tienen que hacer, porque en definitiva el dinero es información, y la información es la principal materia prima de IT, digamos, las áreas de IT. Así que eso es lo primero. Después, yendo a una cuestión más de negocio, más de macro y qué va a pasar con la industria financiera y los bancos en general, digo, yo creo que vamos a una tendencia donde al principio, durante los próximos 5 años, cada vez se van a ir acercando más y va a llegar un momento que no puedo decir cuándo es, porque es imposible saberlo, pero que sí, o sea, ya yo creo que voy más amplio, la línea entre fintech y banco va a desaparecer. O sea, ya no vamos a estar hablando de bancos y fintech, sino que vamos a hablar de la industria financiera en su conjunto, que va a ser una industria tecnológica, que en ese momento, cuando lleguemos ahí, ya hablar de tecnológica va a ser el pan de cada día. Es como que, no sé, que hablemos de, qué sé yo, de la rueda como si fuera tecnología. Sí, tecnología es, pero ya no lo vemos como tecnológico, digamos, vemos otras cosas como tecnología. Bueno, el mundo digital ya va a ser un commodity para todas las entidades financieras, y ese límite yo creo que va a llegar un momento que no va a existir más. Perfecto. Entonces, de alguna manera, estamos hablando de lo que algunos llaman la fintechificación, ¿no? O sea, los bancos cada vez se parecen más a la fintech y viceversa. Las fintech se parecen cada vez más a los bancos. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene más chances de tener éxito? ¿El banco que se convierte en fintech o la fintech que se convierte en banco? ¿No? Vamos de un lado hacia Buenísimo. el otro, ¿no? Es interesante. Sí. Hay un libro muy bueno. Hay un libro muy bueno que les recomiendo a todos, a los oyentes y en realidad a cualquier persona que le interese este mundo. Hay un libro que se llama Banking on IT, que lo escribió Ann Boden, que es la fundadora y CEO de Starling Bank, uno de los primeros bancos digitales de Inglaterra y también uno de los más exitosos. Hay un capítulo en el cual ella está hablando, ella era COO de un banco muy importante de Irlanda, y ella estaba muy nerviosa porque veía que el mundo iba hacia lo digital y el banco no se movía hacia allá. Entonces ella trataba de empujar la digitalización y el banco no caminaba. Entonces llegó un momento que ella decide emprender y lanzarse a armar Starling Bank, y uno de los motivos es que ella finalmente termina comprendiendo y aceptando que el director del banco, o sea, la persona que tiene la capacidad de poner el gancho y decidir de ir hacia un esquema de transformación tecnológica, no lo hace porque no tiene los incentivos para hacerlo, desde el punto de vista de que le cuesta millones de dólares la transformación de la infraestructura tecnológica del banco, le cuesta por ahí 4 años de gestión, para que cuando termine esa transformación, que no la entiende, estar parado en el mismo lugar de donde partió. Es decir, no agregó ni un solo producto. Y lo que le pasa, digamos, obviamente después va a ir más rápido, va a ir mejor, etcétera, etcétera. Pero tiene que, digamos, sacar todo lo que hay adentro, y eso es costosísimo. Y toma demasiado tiempo y demasiado dinero para estar otra vez en el mismo lugar. Entonces, por ahora ganan la fintech, diría, ¿no? Pero esa transformación de alguna manera se va dando. Los bancos también, muy inteligentemente, los que han entendido este juego de transformación digital y también de hacia dónde evoluciona el mundo, que ven que por ahí les es imposible avanzar en esa dirección, producto de esto que acabo de describir, lo que hacen es lanzan sus propios spin-off, como puede ser el caso de Galicia con Naranja, con Inview, el Superbill con Invertir Online, Udoo, etcétera. O sea, digo, hay muchos bancos que tratan de jugar ese juego por ahí, no en sus propias compañías, sino creando otras empresas que también compitan ahí. Entonces, en definitiva, al final,
oigan a la fintech, en el futuro la banca se transformará o pasará a vivir dentro de sus propios spin-offs digitales. Y bueno, para ir cerrando un poco la charla, Ale, que podríamos hablar, no sé, horas del futuro de la banca y del ecosistema, siempre nos gusta hacer una pregunta de cierre final que tiene que ver más con lo personal de cada entrevistado, y en este caso la llamamos la pregunta buena leche, y tiene que ver con qué problema del mundo te obsesiona resolver a vos personalmente. Digo, puede ser algo de tu vida privada, de tu mundo laboral, con lo que soñás y todavía no has hecho nada. ¿Hay algo? Sí, qué buena pregunta. La verdad que da para pensarlo, sí. Y me parece que puedo contestar varias cosas. Hoy urgente, bueno, ni hablar que el tema de la guerra, obviamente, ni hablar, pero yo lo que me pasa es que voy caminando por la calle y miro a mi alrededor y veo que está todo roto. O sea, me obsesiono por un montón de problemas, porque veo que está todo roto. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Barcelona, en España. Y el otro día, me doy cuenta de que muchas veces pasan un montón de cosas en esta ciudad y yo no me entero, lo pierdo. Y digo, no puede ser que no haya una web, un lugar donde esté todos los eventos de Barcelona. Digo, acá hay un negocio, digamos, de alguna manera. Hay un montón de problemas. Pero sin lugar a duda, uno que, yendo más a lo concreto y más quizás a una cuestión más romántica o ideológica, yo creo que el ser humano tiene que resolver dos problemas. Uno es, de forma rápida, la cuestión energética, y va más allá de la cuestión de Ucrania, va más que nada por una cuestión casi medioambiental y también de crecimiento económico. O sea, eso me obsesiona porque es extremadamente complicado, difícil, y es algo que la humanidad en los últimos años le cuesta encontrar la vuelta. Y lo segundo, creo yo que, no quiero ser tan fatalista, pero yo creo que con el ritmo que llevamos de crecimiento y demás, y también producto de este problema energético, la humanidad se va a enfrentar en unos años con un problema serio en cuestiones medioambientales, y tiene que resolverlo de alguna manera en casa o afuera, y afuera lo veo muy complicado. Entonces, ese es uno de los problemas que miro al futuro, que me obsesionan, sobre todo en función de mis hijos, mis nietos, y demás, que es un problema que hoy para nosotros tomamos un poco más de conciencia, pero nos sigue pareciendo lejano, pero yo creo que está más cerca de lo que creemos. Ale, pasó acá desapercibido, pero Juanjo creo que lo dijo. La palabra In God We Trust, All Others Bring Data, me parece que da para remera en serio, y espero que no me corte, te estoy diciendo nuestro productor. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacer una remera con esa frase, si nos dejás, y te la vamos a mandar a regalo, proponiéndote, si querés, un trueque. Viste que hablamos del dinero, de cómo el dinero reemplaza el trueque, pero vamos a irnos a la prehistoria. Te propongo un trueque, te mandamos la remera y nos mandás un libro tuyo firmado para sortear entre nuestros usuarios. ¿Cómo lo ves? Dale, perfecto, me encanta. Igual mirá que la frase no es mía, es de un matemático americano. Es tuyo. Tampoco... Ahora quedó. Lo sabemos, pero mirá, la otra vez vino acá Manu Berlé, nos dijo Satoshi es argentino, en respuesta a la historia mía. Dijimos, vamos a hacerlo remera también, ¿viste? Qué bueno. Dale, perfecto. Yo les mando un libro firmado, pero después, me encanta la remera, pero digo, quiero algo más. Quiero la foto del oyente con el libro, por favor. Nos encargamos, totalmente. Muchas gracias por invitarme, la verdad que buenísimo todo, buenísimo lo que están haciendo. Bueno, Ale, hemos aprendido muchísimo, creemos también y sabemos que tenés una preocupación por el desarrollo un poco del ecosistema, de la inclusión financiera. Quizás en otro capítulo seguramente te volvamos a invitar para poder abordarlo. Espero que lo hayas pasado bien. ¿Te pasaste bien? Espectacular, me encanta. Aparte son temas que ya lo habrán visto, me vuelven loco. Y a toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio. En realidad nos escuchamos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks. Muchas gracias.